creyentes buscar todos los días la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Sin el Espíritu de Dios no vamos a poder vencer. En el caso de mi esposa Ada y yo, estamos aquí en España y sabemos que en un lugar tan hostil para el Evangelio como lo que es España, no podremos sobrevivir si no vemos la demostración del poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas y de nuestro ministerio. Así que vemos nosotros eso en la vida de Miqueas y debemos cada uno de nosotros procurar el que el Espíritu de Dios esté plasmado en nuestra vida, de forma tal que podamos hablar con denuedo el mensaje divino. Y eso es lo que vemos a lo largo del ministerio del profeta Miqueas. Miqueas profetiza durante los reinados de Jotam, de Acaz y Ezequías, por lo que fue también contemporáneo al profeta Oseas, como mencioné anteriormente. Y cabe señalar que este profeta fue de gran impacto pese a su trasfondo, en el sentido de que toda la nación pudo escuchar el mensaje de advertencia de Dios hacia ellos. De ahí pasamos entonces, por supuesto, al profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los más conocidos. Desde el punto de vista cristiano, digamos, este es uno de los profetas que más nosotros prestamos atención. ¿Por qué? Porque este es el profeta que más nos habla acerca del Mesías. Isaías ben Amoz era natural de Jerusalén, era parte de la familia real de Judá, él era un noble, y su ministerio comienza en el año en que muere el rey Uzías, quien era su primo, y el rey Uzías murió más o menos alrededor del año 740 a.C., así que más o menos para ese tiempo fue cuando Isaías comienza su ministerio. Sabemos que él comenzó porque comienza en uno de los capítulos esta historia, en la cual en el año en que muere el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y ahí él tiene la experiencia en la cual Dios lo llama a el ministerio de profeta. Pero Isaías no era ajeno a lo que era el ministerio profético. ¿Por qué? Bueno, su esposa era profetisa, así que sabemos que la esposa de Isaías era profetisa, y sabemos también que Isaías era padre de 2 hijos. Parte de su trabajo en la corte real era el ser cronista del rey. Ese era su trabajo principal. Y vemos nosotros que él conocía, debido a eso, él conocía muy bien la historia del pueblo de Dios. Conocía muy bien la historia del pueblo de Israel. Y por supuesto, siendo él también un descendiente de ese linaje davídico, pues conocía también su trasfondo genealógico. Así que el libro de Isaías se convierte en uno de los libros más importantes, y no solamente más importantes, uno de los más extensos que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Así que eso es bien importante que lo destaquemos. Por lo menos sabemos que existen unos 15 rollos del libro de Isaías, y estos fueron descubiertos en las cuevas de Qumran en el año 1948. Y de hecho, la influencia del profeta Isaías nosotros la podemos ver en personajes como, por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús, y por supuesto todos y cada uno de los autores de los diversos libros que vemos en el Nuevo Testamento fueron profundamente influenciados por el profeta Isaías. Vemos nosotros también que en el libro de Isaías existe un concepto que ha sido descrito por muchos estudiosos acerca de la división del libro. Sin embargo, este concepto es algo nuevo. Esto nunca se discutió hasta hace, digamos, unos 150 años atrás. Y es el hecho de que
Estos eruditos del siglo XIX, XX y XXI han dividido el libro en dos partes. La primera sección, que es del capítulo 1 al 39, y la segunda sección, que es del capítulo 40 al capítulo 66. La razón por la que estos eruditos han decidido básicamente dividir el libro en dos es debido a que el lenguaje que se puede ver entre el capítulo 1 al 35 es diferente a lo que se ve al final. Entre los capítulos 1 al 35 es un mensaje dedicado a juicio, y luego entre los capítulos 36 y 39 el profeta dedica el relato histórico de la época en la cual estaba viviendo. Y vemos entonces cómo en la segunda sección vemos entre los capítulos 40 al 48 un mensaje de liberación, mientras que entre los capítulos 49 al 59 vemos cómo él concluye con una palabra profética acerca de la gloria postrera de Israel. Y vemos cómo él extiende ese mensaje entre los capítulos también 60 al 66. Y por supuesto, vemos que los expertos, cuando hablan acerca de esto, ellos atribuyen los primeros 39 capítulos y los remanentes 27 capítulos, pues los expertos no saben si fue que fueron dictados o si otra persona los añadió. Yo soy de los que creo que debido a que Isaías era un cronista y que conocía la importancia de tener a una persona que tomara nota, un escribano, yo soy de los que pienso que él dictó el resto del libro, y debido a eso es que tenemos nosotros como un estilo diferente en la segunda mitad del libro. Sin embargo, eso pues hasta el día de hoy sigue siendo un tema de discusión. Se cree que al momento de Isaías recibir su llamado divino en el templo, tras la muerte del rey Uzías, ya Isaías era estudiante de la escuela de profetas. Eso es algo también que se especula. Lo que sí sabemos es que Isaías era un hombre que tenía un corazón tierno para el Señor y buscaba de la presencia de Dios. Visitaba el templo en una forma regular, y justamente es en el templo en el cual él tiene este llamado, tiene esta experiencia única en la cual el Señor se le presenta en el templo. Así que vemos que sí, era una persona educada, y lo más probable es que haya sido alumno en algún momento dado de la escuela de profeta. El ministerio de Isaías fue complejo. El ministerio de Isaías, por un lado habla una palabra profética de juicio, por el otro lado habla un mensaje de eventos futuros, y particularmente vemos cómo él dedica mucha atención a lo que es la llegada del Mesías. Así que vemos nosotros que Isaías es el profeta que más habla en una forma bien clara acerca del Mesías. Y también vemos cómo Isaías dedica también tiempo de su ministerio y de sus escritos a aconsejar reyes de Judá. Así que, por supuesto, su influencia política era tal que, pese a que los reyes estaban, muchos de ellos apartados de Dios, todavía prestaban atención a la palabra que hablaba el profeta Isaías. Y pudiéramos, en fin, resumir la vida y ministerio del profeta Isaías, la pudiéramos comparar con la del apóstol Pablo. Isaías es el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Es un teólogo que habla con profundidad las escrituras, que habla en una forma bien clara los oráculos de Dios, de la misma forma que lo vemos como el apóstol Pablo lo hace en el Nuevo Testamento. Es el teólogo que nos trae una doctrina de Dios que en una forma más clara y definida, y podemos ver cómo él toma pensamientos teológicos distorsionados, que vemos, por ejemplo, uno de los temas que Isaías trata es acerca de lo que es el pecado